Víctor, estás en vivo. Buenos días a todos. Les saluda Víctor Navarro, subdirector de la Escuela de Administración y Negocio de DuoQC. Bienvenidos a la presentación de informe de política monetaria correspondiente a junio del presente año. Esta presentación online ha sido organizada en conjunto con el Banco Central y nuestra Escuela de Administración y Negocio. La finalidad de esta presentación es informar y explicar las principales variables que contiene el informe a nuestra comunidad, estudiantes, docentes y administrativos. Les comunico que hay una encuesta que lo estamos invitando a participar en ella durante todo el evento y al final obviamente les volveremos a recordar. La presentación abordará la implicancia de la actual coyuntura en la economía internacional y cómo esta afecta a la economía nacional. Al final de la presentación habrá un espacio para responder preguntas, las cuales estarán siendo recepcionadas durante toda la presentación por el chat del webinar que ustedes van a encontrar al lado derecho de su pantalla. A continuación, le doy la bienvenida a Elías Albagli, quien es actualmente gerente de División de Política Monetaria del Banco Central de Chile. Elías se ha desempeñado anteriormente como gerente de División de Estudios y también como gerente de Modelación y Análisis Económico de la misma institución. Ha ejercido docencia en diversas instituciones, como por ejemplo en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Elías es ingeniero comercial y magíster en Economía Financiera de la Universidad Católica y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Elías, y tienes la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir ahora la presentación. Si me dan un segundo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día les quiero presentar el informe de política monetaria que publica el banco cada 3 meses. Y antes de empezar a explicarles un poco el encuadre macroeconómico que estamos viendo producto de esta crisis que estamos viviendo en Chile y el resto del mundo, me gustaría quizás hacer una breve introducción de cuál es la principal labor de política monetaria del Banco Central y qué rol juega este informe de política monetaria en ese contexto. Como quizás muchos de ustedes saben, el Banco Central tiene dos grandes objetivos. El primero, la estabilidad de precios, y el segundo, la estabilidad financiera. Respecto a la estabilidad de precios, el Banco Central lo que busca es que la inflación esté en torno a 3%, ¿ya? Y la manera que se hace eso no es que tratemos de lograr que la inflación en todo momento esté en 3%, porque como somos una economía pequeña y abierta, como ustedes saben, lo ven todos los días los diarios, el tipo de cambio fluctúa, a veces la economía le está yendo mejor, a veces peor, entonces hay presiones de precio que va variando en el tiempo, ¿ya? Es imposible controlar la inflación en cada momento que esté en 3%. Entonces lo que hace el banco en vez de eso es lo que se llama tiene un esquema de metas de inflación basado en proyecciones, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es proyectar la inflación a 2 años y tratar de que con la política monetaria que implementa el Banco Central, tratar de que esa inflación, su proyección sea 3% en un horizonte de 2 años, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? O sea, básicamente, ¿cómo se hace la proyección? Lo que nosotros tratamos de hacer es evaluar cómo la actual actividad económica y sus perspectivas esencialmente influencian la brecha de actividad de la economía y cómo eso influencia la inflación a un horizonte de 2 años. Entonces les voy a poner un ejemplo bien concreto de la coyuntura actual. Nosotros hoy día estamos viendo una debilidad económica muy importante. Ya tenemos la mayor contracción que hemos tenido en casi 40 años. Y eso
más allá de la inflación que estemos viviendo estos meses, en el horizonte de proyección, que son 2 años hacia adelante, lo más probable es que esa inflación sea más débil. Sea más débil porque va a haber gente desempleada, porque muchas empresas van a estar funcionando a media máquina y la demanda va a estar muy deprimida. Y eso implica que las presiones inflacionarias van a ser bajas. ¿Ya? Los precios van a ir subiendo lentamente. Entonces, velando por el objetivo de mantener una meta de inflación de 3%, lo que el banco está haciendo en esta coyuntura, y esto lo voy a explicar mucho más en la presentación, lo que estamos haciendo es tratar de estimular la economía lo más posible, ¿ya? De manera de tratar de, una vez que la economía, de que se levante las cuarentenas y la gente pueda volver a una situación un poquito más normal, hay un estímulo significativo de manera de poder ayudar a la normalización económica, ya de que la actividad vaya retomando tracción nuevamente. Bien, ese es el objetivo del banco, eso aplica en general, ¿ya? ¿Qué rol juega el informe de política monetaria que yo les voy a mostrar? Con el objetivo de tener una transparencia mayor y de que la gente pueda entender cómo es que el banco intenta lograr ese objetivo de inflación que les mencionaba, nosotros lo que hacemos, y esto es un proceso largo que ha ido evolucionando en el tiempo, lo que hacemos es, bueno, básicamente mostrar cómo hacemos las proyecciones, qué es lo que estamos viendo, cuáles son las principales variables macro que están metiéndose, digamos, en la juguera y qué es lo que dan las proyecciones. Y basado en eso, nosotros pensamos, y bueno, y esto es una visión compartida por muchos bancos centrales que tienen esquemas similares, que la única manera de que, de que este esquema de metas de inflación sea creíble es que uno le pueda explicar a toda la gente, le pueda explicar al Senado, le pueda explicar a las personas cómo es que el banco intenta lograr esa meta con la política monetaria que está siguiendo en este momento, ¿ya? Y por eso es que antes, no sé, hace, qué sé yo, 30 años atrás, 20 años atrás, esto era mucho más como un arte más oscura, si quieren, ¿ya? Donde el banco decía, mira, vamos a lograr tal cosa, pero no contaba mucho cómo lo iba a hacer. Ahora sí se cuenta eso, se cuenta de manera mucho más transparente, de manera que invita también al debate. Nosotros en ese sentido nos abrimos a de que hayan diferencias de opinión, a veces los analistas no nos creen que va a pasar tal o cual cosa, pero nosotros creemos que la mejor manera de que este esquema sea creíble es ser muy transparente respecto de cómo estamos viendo las cosas y de cómo creemos que la política monetaria va a lograr el objetivo de inflación. Ese es un poquito el contexto. Y ahora voy a meterme ya a la presentación de lleno. Y déjenme partir con los principales mensajes de esta coyuntura. Ya este como un resumen de lo que voy a estar viendo en la presentación. Como todos sabemos, la evolución de la pandemia y las acciones de contención sanitaria que se han decretado constituyen un shock que la verdad no tiene precedente. Es un shock de gran magnitud, tanto para Chile como para la economía mundial. Y esto ha provocado un deterioro de la actividad y empleo que va más allá de lo que nosotros anticipábamos incluso cuando hicimos este mismo informe, pero en marzo, ya hace aproximadamente 3 meses atrás, las cosas han empeorado, la verdad. Y les voy a mostrar que nuestras proyecciones también han empeorado. Esto vale para Chile, vale para otros países. En el caso de Chile, las proyecciones que les voy a mostrar hoy día implican la mayor contracción económica desde la crisis del 80, desde la crisis del 82-83. ¿ya? Nosotros estamos proyectando en este IPOM una contracción de la economía para este año entre menos 5,5 y menos 7,5%. Es un rango, ¿cierto? Porque hay incertidumbre. Vamos a hablar un poquito más de la incertidumbre en la presentación. Y es importante destacar que la demanda agregada que al final está detrás de estas proyecciones de actividad, ya se está viendo un deterioro relevante. Ya se está viendo un deterioro relevante en la parte del consumo, de la inversión y también del sector externo, de las exportaciones chilenas. Y como les mencionaba al principio, lo que esto implica es que las presiones inflacionarias en este horizonte que yo les hablaba de 2 años se están reduciendo. Nosotros anticipamos que esta mayor debilidad, en el fondo, va a ser más difícil lograr la meta de inflación. ¿ya? Las presiones inflacionarias van a ser menores. Ahora, en respuesta a estos eventos, las autoridades, tanto de Chile como de otros países,
han articulado respuestas de política que son bastante sustanciales, mucho más significativas de las que se vieron, por ejemplo, en la crisis del 2009. ¿Ya? Y en Chile esto es posible esencialmente porque ha habido un manejo macroeconómico responsable en las últimas décadas, ya hace un buen tiempo, digamos. Y eso lo que ha logrado es que hoy día Chile tenga una posición fiscal que, si bien no es la misma que teníamos hace 10 años, es todavía una posición fiscal muy ventajosa respecto a, por ejemplo, otros países emergentes. Tenemos niveles de deuda neta, de deuda gobierno neta, que son relativamente bajos en el contexto internacional, y desde el punto de vista de la política monetaria, que es lo que yo les voy a hablar hoy día, básicamente, también hay un Banco Central que es creíble, que se ha ganado la credibilidad logrando esta meta de inflación que yo les decía, porque efectivamente la inflación en promedio en Chile ha sido 3% en los últimos 20 años, o muy cercano a 3%. Y eso lo que implica es que cuando pasan cosas como esta, las políticas públicas pueden desplegarse con bastante fuerza y ayudar a la estabilización macroeconómica. Ahora, respecto a lo que ha hecho el Banco Central, más específicamente, este es el último mensaje antes de empezar la presentación, el Consejo lo que ha ido haciendo, a medida que se hizo más claro el deterioro de la economía que estábamos enfrentando por la pandemia, ha ido relajando el impulso monetario. O sea, ¿qué es lo que implica eso? Ha estado bajando tasas de interés, ¿ya? Ha estado bajando tasas de interés para incentivar la inversión, el consumo, e incluso uno puede pensar, bueno, en la situación en que estamos, difícil incentivar el consumo y la inversión, si la gente está en la casa. Pero igual el relajamiento de condiciones financieras, de tasas de interés, por ejemplo, igual es un alivio bienvenido para empresas y hogares que están con niveles de deuda altos. Entonces, estas rebajas de tasas de interés, en el fondo todas apuntan a tratar de estabilizar la economía y estimularla una vez que se empiecen a quedar atrás las medidas de contención sanitaria. Concretamente, el banco en marzo llevó la tasa al nivel que es considerado el mínimo técnico, de 0,5%. Y en la reunión de junio, y en marzo también se implementó un programa de préstamos a la banca, que son condicionales a que la banca a su vez preste esta plata a empresas, ¿ya? Es la línea, la facilidad de crédito, la facilidad condicional al incremento de las colocaciones, así se llama. Y lo que hizo en junio el banco, en la reunión de política monetaria de la semana pasada, el banco intensificó estas medidas, ¿ya? Entonces, por un lado, le dio más recursos a esta línea de crédito a los bancos, para que a su vez los bancos le presten a empresas. Y por otro lado, anunció, por primera vez en la historia, esto es una medida inédita en el Banco Central de Chile, anunció un programa de compra de activos. ¿Qué es lo que significa eso? Eso es básicamente comprar bonos de más largo plazo para tratar también de influir no solamente en la tasa de corto plazo, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Como esa tasa ya está en su mínimo, lo que estamos haciendo ahora es tratar de influir en las tasas de más largo plazo, de esa manera de reducir el costo de la deuda de hogares y empresas a plazos más largos, y de esa manera estimular la economía. Bien, luego de esa introducción, déjenme ya comenzar con algunos antecedentes del escenario externo, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos meses? Bueno, este gráfico que estoy mostrando sigue un poquito la historia de la pandemia. Vemos cómo parte en China a principios de año, se propaga con mucha rapidez a países avanzados, Europa, Estados Unidos básicamente, otros países emergentes, pero en el caso de América Latina, esto empieza a tomar vuelo un poco más tarde. En Chile específicamente, y lo vamos a ver, después de haber saltado los primeros meses, las primeras semanas, la pandemia se empieza a controlar, pero después viene como esta aceleración que se ha visto básicamente en toda América Latina. Entonces, hoy día el foco del COVID es América Latina. Ya tenemos países como México, como Brasil, como Perú, bueno, obviamente Chile, que hoy día están en los primeros lugares del ranking mundial de, por ejemplo, nuevos casos por millón de habitantes, etc. ¿No? Ahora, el impacto que esto ha tenido en la economía, dado que a medida que se propagaba el virus, los distintos países fueron decretando medidas de contención,
lo que ha ocurrido es que le ha pegado a la actividad económica y le ha pegado mucho más fuerte de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Entonces, el gráfico de la izquierda de esta figura muestra lo que se llama el Purchasing Manager Index, ya el PMI, que en el fondo son encuestas que llenan los gerentes de compra de distintas empresas en distintos países respecto de cuáles son cómo están sus órdenes de compra. Ya están comprando más, están comprando menos. Entonces es una especie como de indicador adelantado de actividad. Ya no es exactamente la actividad de los países, pero es como una especie de indicador de expectativa, pero que es más duro que eso, en el sentido de que es concretamente mide lo que estos gerentes están pensando comprar. Entonces es un súper buen indicador, muy usado por muchos países para tratar de adelantar la actividad económica. ¿Y qué es lo que muestra esto? Muestra que en el primero y el segundo trimestre de este año, el primer trimestre en China sobre todo, pero el segundo trimestre en Estados Unidos y otros países, se ve una caída muy, muy significativa de este indicador, ¿ya? Y esto lo que refleja es básicamente el confinamiento que estaba en pie en estos países durante el segundo trimestre. Y la contraparte de esto, de la menor actividad, del cierre de empresas, etcétera, es que las tasas de desempleo también han ido en aumento. Ahora, es interesante ver, esto está en el gráfico de la derecha, es interesante ver de que las tasas de desempleo se han comportado de manera bastante distinta entre países que en el fondo tienen un sistema de protección social diferente. Entonces, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que tiene un sistema de protección social menos robusto que en Europa, lo que ha ocurrido es que hemos tenido una destrucción de empleo que no tiene precedentes. O sea, en un par de meses se destruyeron cerca, o más, de hecho, de 20 millones de empleos en Estados Unidos. Y hubieron paquetes de apoyo para tratar de limitar eso, pero el desempleo igual se fue muy arriba. Ahora, también por ejemplo, si miramos el caso de Canadá, que tiene una situación algo similar, también vemos un desempleo que salta bastante rápido. Pero si vemos algunos países europeos, como por ejemplo España o Francia, acá no está el caso de Alemania, pero Alemania se ve algo similar, vemos que si bien el desempleo en aumento es mucho más pequeño. Y eso es porque los programas de apoyo en esos países han sido más efectivos en proteger las relaciones laborales y evitar que éstas se destruyan. Por ejemplo, hay esquemas como el de Alemania, donde directamente el gobierno le paga una fracción importante de los sueldos de los trabajadores a las empresas. Y así las empresas no tienen que destruir la relación laboral mientras dura la situación del virus, ¿ya? Pero el mensaje acá principal es que esto le ha pegado fuerte a la economía mundial, le ha pegado más fuerte de lo que pensábamos, incluso hace unos meses atrás, y esto está teniendo impacto en el mercado del trabajo. Ahora, por supuesto, en algunos países con mayor fuerza que en otros. Y bueno, más adelante les voy a hablar de proyecciones. Algo le adelanté ya de las proyecciones que estamos haciendo para Chile. También hacemos proyecciones para el mundo. Pero me quiero detener un segundo en el tema de la incertidumbre, ¿ya? Porque típicamente cuando hay crisis, la incertidumbre tiende a aumentar, ¿ya? Porque esencialmente la economía pierde un poco la inercia que traía. Y cuando las cosas pierden la inercia, es más difícil anticipar en qué dirección se van a mover, ¿ya? Pero esto es particularmente cierto en la crisis de hoy. Y la razón es que el origen de esta crisis no es económico. Entonces no tenemos muchos puntos de apoyo para entender cuánto va a durar esto, por ejemplo. O sea, cuánto van a durar las medidas de confinamiento. Vemos que en varios países ya se han relajado, que la actividad, de hecho, como les mostraba en la lámina anterior, en el margen se ve que está remontando, pero puede haber una segunda ola. O sea, la bolsa ayer cayó de manera importante en Estados Unidos y en Europa y en varios países, porque hay temores de una segunda ola, ¿ya? Entonces, hay mucha incertidumbre de esto, mucha más incertidumbre de la que tendríamos incluso si estuviéramos analizando un escenario de recesión más tradicional. Y lo que muestra esta tabla son dos maneras de como cristalizar esa mayor incertidumbre. La primera tiene que ver con el gráfico que está a la izquierda, se mide en base a estos indicadores de Google que traquean palabras relacionadas con incertidumbre, ¿ya? Y vemos que es el nivel más alto que hemos tenido desde que se hace esta serie. Para atrás esta serie se llena con diarios, porque obviamente no había internet.
Pero el gráfico a la derecha muestra algo más relacionado con lo que les voy a mostrar yo hoy día, y es cómo los bancos centrales que hacen proyecciones en distintos países han cambiado la manera que hacen proyecciones, o más bien que las comunican, dada la mayor incertidumbre. Entonces lo que muestra este cuadrito es que, por ejemplo, la eurozona, el Banco Central Europeo, típicamente da unas proyecciones que tiene 1% de rango. Ya, por ejemplo, en año normal te daría la actividad va a crecer entre 1 y 2%. Ya tiene un rango de un punto de rango. Ahora, en cambio, el Banco Central Europeo hizo 3 escenarios. ¿Ya? Y uno de los escenarios tiene, que le llaman el positivo, la economía de la zona euro solamente se contrae en torno a 6%. Hay un escenario negativo que se contrae 12%, o sea, ya tenemos una amplitud implícita de este rango de 6%, o sea, 6 veces más de lo normal. Para el caso de España es similar, Italia es similar, muchos países, muchos bancos de países individuales hacen proyecciones puntuales. O sea, dicen, mira, la actividad va a crecer 2% este año. Pero ahora lo que están haciendo es dar rangos mucho más amplios. Y vamos a ver que en el caso de Chile, también por esta misma incertidumbre que estamos enfrentando, al igual que los otros países, también vamos a dar rangos más amplios de proyección para este año y para los próximos años. Ahora, yo algo les adelantaba de que una diferencia importante que tiene esta crisis con otras crisis es que las respuestas de política, tanto de política fiscal, de gasto de gobierno, como de política monetaria, ha sido mucho más enérgica que en otras crisis. ¿Ya? Y esto ha contribuido a la recuperación que estamos viendo en el margen de algunas economías, pero sobre todo ha contribuido a mejorar las expectativas. ¿Ya? Y una manera de ver eso es ver lo que ha ocurrido en los mercados bursátiles. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que es un poco exagerada la reacción de los mercados bursátiles. Por ejemplo, antes de la caída de ayer, la bolsa en Estados Unidos estaba básicamente en los mismos niveles, o muy cerca de los niveles que tenía a principios de año. O sea, antes de que se empezara a que se supiera de la existencia de este virus. Lo cual es extraño, porque se está proyectando caída en torno a 6-7% para Estados Unidos. Más adelante les voy a mostrar la que nosotros proyectamos, pero en torno a ese número. Y eso es una recesión que es 3 veces peor de la del 2009. Y el 2009 la bolsa cayó 40%. Y duro estuvo menos 40% por varios trimestres. Entonces, tener la bolsa hoy día en los mismos niveles que a principio de año, por un lado está reflejando que, bueno, quizás hay mejores perspectivas de que la economía se puede recuperar rápido. Eso no conversa mucho con las proyecciones que están haciendo distintos organismos. Por ejemplo, el Fondo Monetario ya sacó su update de proyecciones y prevé que la economía mundial se va a contraer 5%. ¿Ya? Y también prevé una contracción de en torno a 7% para Estados Unidos. Entonces, probablemente lo que esto refleja, más bien, la recuperación de las bolsas, está reflejando que, ¿cómo decirlo en buen chileno? Hay mucha plata dando vuelta. ¿Ya? La Fed se tiró con todo, comprando bonos corporativos, comprando bonos del Tesoro americano, y esa plata, bueno, tiene que invertirse en alguna parte. Y se están invirtiendo en renta fija, en bonos, y eso hace que las tasas estén bajando mucho, y se está invirtiendo en la bolsa. ¿Ya? Entonces, este aumento sin precedentes de liquidez que ha logrado la Fed y otros bancos centrales, por lo demás, no solamente la Fed, está empujando de manera muy relevante los mercados financieros. ¿Ya? Ahora, eso, en el fondo, no es una mala noticia, porque la bolsa en altos niveles, de alguna manera, limita los efectos riqueza negativos que puede tener cuando se desploma la bolsa, que la gente se siente más pobre, se siente que hay mucha incertidumbre, que hay mucho pesimismo, pero por otro lado tiene su aspecto negativo también, y es que quizás los precios de los activos están demasiado inflados, ya puede haber una especie como de burbuja alimentada por este exceso de liquidez. ¿Ya? Bueno, pero no solamente ha habido estímulos monetarios por parte de los bancos centrales, también ha habido estímulos muy significativos por parte de los gobiernos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, que es más llamativo, estamos hablando de programas fiscales que están en torno al 30% del PIB. Ahora, Alemania puede hacer eso porque Alemania es un país que ha sido muy prudente en su manejo fiscal en los años anteriores. Bueno, y este es el momento de actuar y se está tirando con todo lo que tiene. ¿Ya? Entonces, eso sin duda está limitando el daño a la economía. ¿Ya?
Otra variable que se ha visto positivamente afectada con estos programas de estímulo y con las mejores perspectivas que hay en el margen, sobre todo para China, es el cobre, ¿ya? Y también otros commodities. Entonces, el gráfico a la izquierda muestra cómo ha evolucionado el precio del petróleo y el precio del cobre en el último tiempo, después de tocar valores muy bajos. Recuerden que el petróleo se transó en valores negativos por un par de días, hace un poquito más de 2 meses ya casi. Después de eso, estos commodities han tendido a repuntar, en parte por la anticipación de que la economía va a normalizarse quizá un poco antes de lo que se esperaba, pero sobre todo por estos mayores estímulos monetarios y fiscales que le estaba hablando. Recuerden que los commodities no solamente los compran los usuarios finales, sino que hay un mercado financiero importante que transa commodities, ¿ya? Entonces, muchas veces el precio del cobre en realidad reacciona a la especulación financiera más que a expectativas muy concretas de que la actividad va a repuntar. Entonces, también hay que tener ojo con cómo se lee ese valor. Pero el gráfico a la derecha muestra que estos estímulos monetarios y fiscales también han tenido un efecto positivo, y esto es bien importante, han tenido un efecto positivo en el margen, en apuntalar un poco las expectativas, ¿ya? Entonces, el gráfico a la derecha está mostrando indicadores de confianza de consumidores de un grupo de países desarrollados, y China también, y vemos que estos indicadores se habían desplomado a medida que se empezaron a decretar las medidas de cuarentena, y en las últimas semanas, a medida que se empiezan a levantar estas cuarentenas y que se han anunciado y ya se han empezado a aplicar estos programas de fiscales y monetarios, esto en el margen ha tendido a elevar las expectativas. Ahora, quiero ser claro, esto no quiere decir que el escenario internacional es mejor de lo que pensábamos, ¿ya? El escenario internacional es mucho peor de lo que pensábamos en marzo, ¿ya? Es solo que en las últimas semanas esto ha tenido una evolución un poco más positiva. Pero de todas maneras, como les voy a mostrar en algunas láminas más adelante, nosotros esperamos que la actividad mundial tenga la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Y no somos los únicos. Les voy a mostrar proyecciones de otra gente que hace proyecciones para la economía mundial y están todas más o menos alineadas en esos niveles, ¿ya? Ahora, pasemos ya al escenario un poco más local, pero partamos por la zona primero, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió en América Latina? Si ven las proyecciones que sacó el Fondo Monetario ayer, la actualización de sus proyecciones para el año, América Latina es la región más golpeada, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, porque se mezclan varias cosas. Primero se mezcla que lo más directo, y es que hoy día es el foco del virus. Segundo, porque muchos países de América Latina tienen posiciones fiscales más débiles, ¿ya? No tienen la misma credibilidad que tienen los países desarrollados. Y por lo tanto son considerados activos riesgosos, si lo piensan de esa manera. O sea, los inversionistas internacionales que tienen bonos de gobierno de Brasil, de Colombia, de México, o tienen acciones de empresas en esos países, bueno, cuando empiezan a cuando se empiezan a generar crisis en el mundo, estos países son los que más sufren en términos de flujo de capitales, porque los inversionistas se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos de que las cosas anden muy mal en esos países, y por lo tanto ese es un elemento que también les pega. O sea, no solamente el virus, sino que también la menor disposición de los inversionistas a seguir invirtiendo en esos países, ¿ya? Y además muchos de estos países dependen de precios de commodities, ¿ya? Y si bien los precios de commodities están mejorando, las predicciones son más negativas de lo que teníamos antes de que empezara la crisis, ¿ya? Por lo tanto, América Latina como que le pega por todas partes esto. Y las predicciones de América Latina son bastante negativas. Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, el gráfico a la izquierda, vemos datos efectivos de actividad, vemos cómo han ido a la baja. Perú, por ejemplo, tuvo un IMASEC, creo que fue el IMASEC de abril, de menos 40%. ¿Ya? Eso quiere decir que el indicador mensual de actividad económica, ese es el valor agregado que se genera cada mes, ¿ya? Es como el IMASEC de Chile. El IMASEC de abril generó una actividad económica que fue 40% más baja que el IMASEC de abril del año anterior, ¿ya? Y eso refleja en el fondo el efecto que está teniendo estas medidas de contención en los países que la han implementado con mayor fuerza. El gráfico de la derecha hace un zoom a esto que les mostraba antes, de cómo han evolucionado los casos de COVID en distintos países, y vemos que en el último tiempo
Latinoamérica es la región más afectada. Entonces destaca el caso de Chile, destaca el caso de Brasil, Perú no está graficado, no, sí está graficado también una aceleración importante de los casos. Y ahora pasemos ya a la situación de Chile, ¿ya? Entonces primero les voy a mostrar algunos datos, y esos datos les voy a tratar de explicar cómo van configurando un escenario macroeconómico y cómo afectan las proyecciones, que va a ser la última parte de la presentación, ¿ya? ¿Qué es lo que está mostrando esta lámina? Esto está mostrando el IMASEC, ¿ya? Que es el índice mensual de actividad económica, que en el fondo es una medición de la actividad en Chile a frecuencia mensual. Esto, por supuesto, tiene algo de rezago, porque son estadísticas que compila el Banco Central, pero se demora aproximadamente un mes en compilarla una vez que esta actividad económica se produjo. Y lo que está mostrando esto es que el último registro que tenemos, ¿cierto? Que es el registro de, lo voy a poner acá con el mouse, si lo pueden ver, este es el registro de abril. Tuvimos una contracción de 14%, ¿ya? Y eso fue una contracción más fuerte de la que pensaba el mercado. La sorpresa fue importante. Y de hecho fue una sorpresa para nosotros también en el banco, ¿ya? Nosotros esperábamos un IMASEC un poquito más alto que ese. Y lo que esto muestra también, esta lámina muestra cómo esta contracción ha sido relativamente más severa en los sectores que son más intensivos en contacto personal, ¿ya? O sea, por ejemplo, todo lo que son sectores de servicio, comercio, restaurantes y hoteles han estado muy golpeados, especialmente golpeados con esta crisis. Pero, por otro lado, los sectores de industria manufacturera, construcción y otros sectores, si bien también se han visto golpeados de manera importante, lo han hecho con algo menos fuerza, porque, bueno, de partida las cuarentenas los afectan menos directamente, y porque el mismo distanciamiento voluntario de las personas lo afectan menos que en sectores como servicio, ¿no? Ahora, lo que sí es relevante considerar es que estas cifras que les mostré recién de abril, un IMASEC de menos 14% para Chile, esto es antes de que se decretaran las cuarentenas de la región metropolitana, de Valparaíso, de Antofagasta, y por lo tanto nosotros creemos que este IMASEC de menos 14 no va a ser el peor, ¿ya? Porque en mayo tuvimos 2 semanas de mayo con cuarentenas similares a las de abril, pero las 2 últimas semanas de mayo tuvieron estas cuarentenas que se extienden a un porcentaje de la población mucho más importante, ¿ya? Que básicamente poco más del 40% de la población está en cuarentena desde mediados de mayo. Entonces, nosotros eso nos lleva a anticipar de que la actividad de mayo, y bueno, y ahora la de junio, porque la de junio tiene ahora 4 semanas, o sea, todo junio estuvo con esas cuarentenas. Nosotros esperamos que el IMASEC de mayo sea peor que el de abril y el de junio sea aún peor que el de mayo, ¿ya? Y la principal razón, bueno, en Chile, la principal novedad que hemos tenido en estos últimos meses es que el virus, que inicialmente se estaba controlando, su tasa de reproducción, que es más o menos la medida de a cuánta gente va a contagiar cada persona que se contagia, se estaba acercando a 1 desde valores altos, ¿cierto? Estaba bajando, pero ya a principios de mayo esto se da vuelta y empezamos a tener una aceleración en los contagios relevantes. Y eso obligó a tomar estas medidas de cuarentena. Hasta el momento la información que nosotros tenemos es que esto va a durar durante junio, o sea que debería estar acabándose ahora, y de ahí debieran empezar a relajarse las cuarentenas. Por cierto, hay una probabilidad no baja de que eso no sea así y que tengamos cuarentenas que duren también durante algunas semanas en julio, podría ser incluso todo el mes. Y eso va a afectar, por supuesto, las proyecciones, pero les voy a hablar más adelante de cómo afectaría eso a las proyecciones. Esta lámina, muy brevemente, muestra cómo se han ido decretando las cuarentenas. Entonces, esto es un poco lo que les hablé recién. Y hace el punto de que desde mediados de mayo las cuarentenas empezaron a ser mucho más, abarcar un porcentaje más relevante de la población. Ahora, esta lámina lo que muestra es las implicancias que ha tenido este empeoramiento del escenario interno para las proyecciones que hacen distintos analistas en Chile para la actividad del segundo trimestre. ¿Ya? Entonces, la actividad del segundo trimestre sería la actividad de abril, mayo, junio,
¿ya? Es como juntar los IMASEC de abril, mayo, junio. ¿Cuál va a ser la variación, interanual, o sea, año contra año, ¿cierto? De este segundo trimestre? Que nosotros esperamos sea el peor trimestre de actividad económica, y que después la economía empiece a retomar de a poco velocidad a medida que se levantan las cuarentenas. Los analistas esperan que, esto es la encuesta de expectativa económica, la EEE, que se hizo a principios de junio, ¿ya? Y en ese momento los analistas esperaban una contracción del PIB del segundo trimestre de aproximadamente 13%, ¿ya? Y eso ha ido empeorando. Entonces, lo que muestra este gráfico es que cuando se le preguntó a esta gente, a la misma gente, en abril, qué es lo que esperaban para el segundo trimestre, dijeron esperábamos más o menos menos 5. Después se les preguntó en mayo, dijeron menos 8 o menos 7. Y después se les preguntó en junio, siempre por el mismo trimestre. Este es la contracción del segundo trimestre. Y ahora esperan una contracción bastante mayor. Ahora, nosotros esperamos una contracción aún mayor de lo que está en este gráfico. Y es porque, bueno, esta encuesta ya se hizo hace casi un mes y hemos ido acumulando más antecedentes. Y esos antecedentes básicamente apuntan a que las cuarentenas van a durar, ya duraron durante todo junio, que es información que, por ejemplo, no se tenía cuando se hizo esta encuesta. Entonces nosotros esperamos en el margen incluso un peor registro de actividad para el segundo trimestre de este año, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, lo que ya es familiar para nosotros, estas peores perspectivas vienen básicamente de las medidas de distanciamiento social, que afectan directamente la actividad económica, porque hay muchas empresas y algunos sectores particularmente golpeados por el hecho de que no puede haber actividad económica hasta cerrar la empresa. Pero incluso en aquellos donde está abierta, tenemos también un distanciamiento social que es voluntario de la gente, ¿ya? O sea, incluso en regiones donde los restaurantes pueden estar abiertos, no es claro que la gente quiera ir a comer, digamos, que se sienta cómodo haciendo, ¿ya? Y por eso hay una distinción bien importante de cómo esto le está pegando a distintos sectores. Entonces, por ejemplo, comercio, transporte son los sectores que están más afectados, servicios personales, restaurantes, hoteles, tiene contracciones interanuales que son muy, muy grandes, ¿ya? Esto es básicamente, la mayoría de los restaurantes y hoteles del país está cerrado, y los que están abiertos están básicamente vacíos. Y esto se confirma con el gráfico de la derecha, donde les muestro las solicitudes de suspensión. Estos son los trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Que en el fondo suspende el contrato laboral y le autoriza a los trabajadores a ocupar su seguro de cesantía sin que se haya terminado esta relación laboral, ¿ya? Y vemos que efectivamente los sectores que más la han ocupado son comercio, restaurantes y hoteles. Este es el CRH, ¿ya? Este es el sector más afectado lejos. También la construcción ha sido afectada, transporte y otros servicios. Ahora, en esta lámina me gustaría conversar un poquito más en detalle del mercado laboral, ¿ya? Entonces, para que entiendan cómo estos elementos se traducen en proyecciones, porque al final lo que a veces enreda un poco cuando uno presenta la coyuntura económica es que presenta muchas cifras, ¿cierto? Cifras de consumo, cifras de actividad, cifras de empleo. Entonces, cómo eso al final se como que decanta en una proyección económica. Entonces, a mí la manera que me gusta como pensar en esto, que lo encuentro más intuitiva, es que nosotros cuando queremos medir lo que ha ocurrido, vamos a los indicadores de alta frecuencia. Vemos lo que ha ocurrido con el IMASEC, que son datos que ya ocurrieron, ¿cierto? Pero cuando queremos proyectar lo que puede ocurrir en los próximos meses para la economía y los próximos años, lo que tratamos de hacer es entender cómo se están comportando los fundamentos de los componentes de la demanda. ¿Cuáles son los componentes de la demanda? Los principales. El más importante es el consumo. El consumo es aproximadamente 60, un poquito más, 60% del PIB. De la demanda agregada viene por consumo. Y por lo tanto, si uno quiere proyectar el consumo, tiene que entender qué es lo que está pasando en el mercado del trabajo, por ejemplo. Porque eso es clave. Si el mercado del trabajo está muy malo, obviamente uno no puede tener buenas proyecciones para el consumo, ¿ya? Después uno quiere entender los fundamentos de la inversión. Cómo las empresas están percibiendo la situación, cómo están las condiciones financieras para las empresas. Entonces, lo que voy a hacer en las próximas láminas es revisar estos fundamentos. Esta lámina en particular va a revisar el principal fundamento del consumo, que es el mercado laboral, y después les voy a mostrar una lámina que revisa los fundamentos que nos llevan a tener
las proyecciones que tenemos respecto de la inversión, ¿ya? Y finalmente, del tercer componente de la demanda agregada, que son las exportaciones. Bien, respecto del consumo, como les decía, el principal fundamento para entender su evolución, o poder anticiparla, tiene que ver con el mercado laboral. ¿Y qué es lo que hemos visto en el mercado laboral? Hemos visto que en los últimos registros, y acá hay un rezago que no es menor, hemos visto que ya hay una pérdida de empleo que es bastante significativa, ¿ya? Entonces, lo que esta lámina está mostrando la evolución del mercado laboral del INE. Actualmente, el INE, la última medición es la encuesta de abril, ¿ya? Pero hay que entender de que la encuesta no es solamente del trimestre móvil, febrero. Eso quiere decir que los encuestadores están 3 meses dándose vuelta. Algunas encuestas las hacen en febrero, otras las hicieron en marzo y otras las hacen en abril. Entonces, el dato de desempleo de abril no está reflejando cómo está el mercado laboral en abril, sino que es un promedio de cómo está el mercado laboral en febrero, marzo, abril. No sé si entiendo el punto. Entonces, no es un dato como marginal del mes, sino que es como un promedio móvil. O sea, no es como, es exactamente un promedio móvil. Y eso hace que haya bastante rezago, ¿cierto? Porque por un lado es abril, ya estamos terminando junio, y por otro lado es un promedio móvil, o sea, ni siquiera es lo que está ocurriendo en abril. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que la tasa de desempleo ya está en 9%, pero esa tasa de desempleo yo creo que no muestra el verdadero deterioro del mercado del trabajo, porque, y ese punto lo hace el gráfico de abajo, una manera de rellenar este rezago que tenemos es ocupar otras encuestas de empleo, que no son tan extensas como las del INE, no encuesta tanta gente, pero que sí se aplican mes a mes, o sea, tienen datos marginales en vez de promedios móviles, y además tenemos el dato de mayo, ¿ya? Y esta es la encuesta de la Universidad Católica. Y lo que muestra la encuesta de la Universidad Católica es que la tasa de desempleo ya superó el 10%, pero es interesante lo que te muestra que ocurrió entre abril y mayo, ¿ya? Lo que esto muestra es que entre abril y mayo el número de ocupados, o sea, el número de gente que decía que estaba empleada, cayó en aproximadamente 700.000 personas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el número de gente que responde a la encuesta diciendo que son inactivos subió en casi 600.000 personas. O sea que, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que la mayor parte de la gente que está perdiendo el empleo, cuando el encuestador le pregunta si está desempleado, dice que no, porque dice que está inactivo. Y una persona que esté está fuera de la fuerza de trabajo, no se contabiliza ni como empleado ni como desempleado. Las personas que son categorizadas como desempleados, que es la barrita roja que está acá, es la persona que dice, sí, yo efectivamente estoy buscando trabajo y no he encontrado. Ahora, ¿por qué hemos tenido este aumento tan grande de los inactivos? Porque, bueno, la gente está encerrada en la casa. Y si fue despedida, como ha sido mucha gente despedida en los últimos meses, no están buscando trabajo porque, bueno, no tienen cómo. Entonces, para efectos de la encuesta, están como inactivos. Pero para que se queden con un número en la cabeza, si nosotros tomamos la destrucción de empleo que tenemos de la encuesta del INE entre febrero y abril, y le sumamos la destrucción de empleo que tiene otra encuesta, que es comparable, que es la encuesta de la Católica, tenemos que ya se han destruido más de 1 millón de empleos, aproximadamente 1.200.000 empleos, ¿ya? Lo cual es más del 10% de la fuerza de trabajo. Ahora, no solamente se ha visto afectado el mercado laboral por las cantidades, por el hecho de que hay menos empleo, sino que también por el hecho de que la gente que está trabajando pocas horas, ¿ya? También hay mediciones de horas, cuántas son las horas efectivamente trabajadas, y esas están en mínimos. De hecho, los mínimos históricos que tiene la serie. Entonces incluso la gente que está trabajando menos horas. Y además tenemos que los salarios reales, que también se miden por el INE y hay otros indicadores, nos están mostrando que los salarios están cayendo en términos anuales, lo cual es algo bastante inédito. Eso no es muy frecuente que ocurra. Entonces tenemos menos empleo, tenemos menos horas trabajadas de la gente que permanece empleada y tenemos menos salarios de esas personas. Ahora, una medida de política importante que ha mitigado este impacto negativo en el mercado del trabajo es la Ley de Protección del Empleo. ¿Ya? Yo algo le mencioné de esto, que es básicamente esta medida decretada por el gobierno donde la gente que está, o sea, que las empresas que están con mayor dificultad pueden acogerse a esta medida,
a esta ley, y en vez de despedir a los trabajadores, suspenden sus contratos laborales y las personas pueden ocupar, o sea, pueden recibir sueldo a partir de su seguro de cesantía, ¿ya? Lamentablemente los seguros de cesantía, como la contribución mensual es baja, no hay mucha plata acumulada en los seguros de cesantía. Entonces, para la persona típica le alcanza como para 2 meses nomás. Pero una vez que se acaba eso, viene el seguro solidario, y una medida complementaria de la política fiscal que ya se aprobó es que el gobierno empieza a rellenar este fondo solidario, cosa de que cuando se le acabe la plata de la cuenta individual, las personas pueden seguir retirando lo que les corresponde de sueldo de esta cuenta de seguro de cesantía solidario. Ahora, por supuesto, el seguro de cesantía no paga el 100% del sueldo anterior, ¿ya? El primer mes creo que paga 75%, después eso baja 55% y después va bajando 40%. Pero, en resumen, lo que esta medida ha logrado es que hay aproximadamente hoy día más de 600.000 personas que se han acogido a esta ley. ¿Qué es lo que implica eso en términos de lo que le hablé recién de mercado de trabajo? Esa gente no aparece como desempleada, esa gente aparece en la encuesta como ocupados ausentes. O sea, pero están ocupados. Es gente que sigue manteniendo su empleo, de acuerdo a la encuesta INE. Entonces, 1.200.000 personas que yo les mencionaba no son estas personas que se han acogido a la ley. Esas son personas que obviamente fueron despedidas. Además de eso, hay aproximadamente 650.000 personas que se han acogido a la ley de protección del empleo. O sea, que no están trabajando, pero que todavía tienen la esperanza de volver al trabajo. ¿Van a volver a su trabajo o no? Esa es una interrogante importante que tenemos. Hemos hecho encuestas respecto de eso. Se le pregunta a las empresas con las que el Banco Central mantiene un contacto frecuente. Les preguntamos si, primero, si tienen trabajadores en esta ley. Muchas de ellas tienen trabajadores acogidos a esta ley. Y se les pregunta si espera que van a volver una vez que la situación se empieza a normalizar. Y muchas empresas, aproximadamente el 40%, nos responden que no creen que puedan volver a contratar a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta ley ha permitido, el aumento del desempleo ha permitido suavizar la caída de ingresos de los trabajadores, pero no está claro que en un par de meses más esta gente pueda volver a su trabajo, o por lo menos que toda la gente pueda volver a los trabajos. Y eso va a depender, como muchas otras cosas de lo que les estoy hablando, va a depender de cómo evolucione la pandemia. Pasemos un poquito ya a hablar de los fundamentos de la inversión, ¿ya? Después de haber revisado el principal fundamento del consumo, que es el mercado del trabajo. ¿Qué es lo que sabemos, qué es lo que hemos observado en las cifras recientes que nos permiten de alguna manera proyectar lo que va a ocurrir con la inversión, ya este año y el próximo año? Lo que vemos es que tenemos distintos indicadores que nos sugieren que la inversión va a estar débil, ¿ya? O sea, el primero que les estoy mostrando, acá el gráfico a la izquierda, es el catastro de bienes de capital, que son en el fondo, es un catastro de los principales proyectos de inversión del país. Si hay un proyecto de inversión que es de más de 5 millones de dólares, está en este catastro de inversión, ¿ya? Y dice cuándo se van a desarrollar las distintas etapas, etc. Y esto es bien importante, es una herramienta muy importante para el banco para hacer proyecciones de la inversión. Y lo que nosotros estamos viendo es que la buena noticia es que los grandes proyectos de inversión no se han suspendido, o sea, perdón, no se han cancelado, sino que se han aplazado. Y se han aplazado por las restricciones físicas que hay. O sea, la gente que está trabajando en esos proyectos, bueno, también muchos de ellos están en cuarentena. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han aplazado hacia fines del año o ya hacia principios y mediados del próximo año. Entonces, tenemos un aplazamiento de la inversión. Vamos a tener menos inversión este año y más inversión en el margen, más inversión el próximo año, por este elemento. Pero esos son los grandes proyectos de inversión. Esos son los proyectos mineros, los proyectos industriales, como el proyecto MAPA, ¿cierto? Pero esos no son la mayoría de la inversión. Ya eso es aproximadamente en torno al 20% de la inversión del país. El otro 80% de la inversión es inversión que es o bien residencial, ¿cierto? Construcción de casas, de edificios, o bien inversión que realizan empresas que no están en los sectores mineros, industriales que les mencioné recién. Y el gráfico de la derecha trata de alguna manera, mostrar cómo han evolucionado los fundamentos, que históricamente se correlacionan mejor con esas medidas de inversión. Y lo que estamos mostrando acá es la bolsa. Y como hemos visto, la bolsa en Chile, si bien se ha recuperado en el margen, tuvo una caída importante, y nosotros anticipamos que eso de alguna manera va a traducirse en una debilidad de la inversión.
También tenemos indicadores de expectativas de inversión, por ejemplo, la encuesta del INSEE, que es una encuesta que se le aplica a aproximadamente 500 empresas. Tenemos la encuesta que aplica el Banco Central a otras empresas. Y en general todas esas encuestas nos indican que este va a ser un año débil de inversión. Y en unas láminas más les voy a repasar algunos antecedentes adicionales de eso. Entonces, en resumen, el escenario central que nosotros tenemos de proyección en este IPOM estima una fuerte caída de actividad, sobre todo en este segundo trimestre, ¿ya? Que es el trimestre que está más severamente afectado por las cuarentenas. Y después ya esperamos una recuperación que va a ser relevante, o sea, esperamos un rebote relevante el tercer trimestre, pero no va a ser un rebote que nos va a dejar en los mismos niveles de actividad que teníamos antes, ¿ya? ¿Y cuáles son los principales supuestos que están detrás de este escenario de proyección? Primero, lo que ya sabemos, ¿ya? Lo que ya sabemos de cómo le está pegando las cuarentenas a la actividad económica. Y ahí las noticias son malas, ¿cierto? O sea, le está pegando a la actividad económica de manera fuerte. Y después tenemos que hacer supuestos de, bueno, una vez que se vayan levantando las cuarentenas, ¿cómo se va a recuperar la actividad? Y entonces primero hay que hacer un juicio de cuándo se van a recuperar las cuarentenas, ¿cierto? El escenario central de este IPOM asume que las cuarentenas se terminan a fines de junio, o sea, básicamente ahora. Pero asume también que a medida que la economía se empieza a abrir y la gente puede retomar su actividad con algún grado de normalidad, que no va a ser de inmediato, ¿cierto? Pero puede ser mediante cuarentenas dinámicas o cuarentenas un poco más focalizadas, digamos. Eso va a ocurrir gradualmente durante el tercer trimestre. Pero además, por los antecedentes que les mostré recién, uno no puede esperar de que todo ese empleo que se destruyó se va a recuperar inmediatamente. El empleo tarda tiempo en volver a reubicarse. Además que las expectativas negativas que vemos de hogares y de empresas tienen sus propios, son como profecías autocumplidas, ¿cierto? Ese es un elemento principal de la macro. O sea, cuando la gente y cuando las empresas están negativas respecto al futuro, eso hace que el futuro sea más negativo, ¿cierto? Es una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque los hogares que no tienen ingresos no son contratados por empresas porque las empresas no quieren expandir su producción. Y los hogares que están trabajando, que tienen empleo, tienen miedo de perder el empleo. Y por lo tanto son mucho más cautos. Es lo que se llama el ahorro precautorio. Entonces tampoco, eso también deprime la demanda. Y como la demanda está deprimida, efectivamente las empresas no tienen incentivos o no se atreven, digamos, a tirarse con proyectos de inversión y empezar a recontratar gente. Y esa es la inercia macro. ¿Ya? Por eso cuando hay una crisis tan fuerte como esta, la inercia se rompe y cuesta mucho volver a echarla a andar, ¿ya? Y por eso nosotros esperamos que el tercer trimestre vamos a tener algún grado de rebote, porque, bueno, actividad que antes no se podía, por decreto no se podía realizar, ahora se va a poder realizar, pero ese rebote no va a ser total. Y nosotros esperamos que la actividad va a permanecer por debajo de sus niveles anteriores, de hecho, por casi 2 años, ¿ya? En concreto, las estimaciones que tenemos para este año de la actividad económica es un rango entre 5,5% negativo y 7,5% negativo. Y para el próximo año estamos estimando un rango entre 4,75% y 6,25% de crecimiento positivo, ¿ya? Entonces déjenme explicarle dos cosas de esto, pero quizás lo mejor lo hago con la siguiente lámina, que muestra esto en términos más gráficos. Primero quiero explicarles la noción de los escenarios, ¿ya? Como les mencioné antes, hay mucha incertidumbre para hacer estas proyecciones. De partida porque no tenemos una idea muy certera de cuándo van a terminar las cuarentenas. Y eso es lo primero. O sea, si las cuarentenas duran un mes más, entonces estas proyecciones empiezan a quedar un poco rezagadas, ¿ya? El escenario, como les decía, el escenario central de proyecciones asume que las cuarentenas más estrictas duran hasta la cuarta semana de junio. Y después de a poquito gradualmente empiezan a relajarse estas cuarentenas. Hay escenarios donde quizás la pandemia evoluciona de manera más positiva y ese relajamiento es más rápido. Y hay escenarios donde la pandemia en realidad no está todavía, no estamos en una situación todavía que nos permita relajar las cuarentenas y de hecho quizás haya que intensificar las cuarentenas. Entonces esos serían escenarios donde la cuarentena dura algunas semanas más, quizás hasta un mes más, y eso implica que tenemos un rango de proyección para este año que tiene una amplitud de 2%. Normalmente nosotros en el IPOM de junio de un año cualquiera habríamos dado un rango de crecimiento que tiene 0,75% de rango, ¿ya? O sea, un rango chiquitito. O sea, por ejemplo, hubiéramos dicho en un año normal la economía crecerá entre
2,25 y 3%. ¿Ya? Ese es un rango de 0,75%. Pero como tenemos mucha más incertidumbre, y como le mostré también ha sido el caso de otros bancos centrales, estamos haciendo un rango de proyección, estamos dando un rango de proyección que es mucho más amplio. Es de 2%. O sea, eso es casi 3 veces la amplitud del rango que daríamos normalmente. Y eso en el fondo lo que trata de incorporar es la incertidumbre que tenemos de las cuarentenas, pero también la incertidumbre que tenemos de cómo se va a ir recuperando la demanda, cómo se va a recuperar el consumo, cómo se va a recuperar el mercado laboral, la inversión, etc. Ahora, ¿qué es lo que implican estas proyecciones para el nivel del PIB? Porque si bien los niveles de crecimiento del próximo año son relativamente elevados, los que estamos proyectando, pero eso es porque la base de comparación es muy baja. ¿Ya? Si un año uno cae en torno a 6-7% en términos de actividad, y el siguiente año, bueno, las cosas se normalizan un poquito, uno tiene una base de comparación muy baja, y por eso las tasas de crecimiento son altas. Entonces acá quizás más que mirar las tasas de crecimiento, y por eso les pongo esta lámina, miren los niveles, ¿ya? Este es el nivel del PIB en términos reales. Entonces estamos tomando fines del 2019 como un benchmark. Esto de hecho es antes del estallido social. Perdón, no, este es el nivel de PIB, esto es de un gráfico anual, perdón, me confundí. Entonces lo que muestra esto es el PIB que se produjo hasta el año 2019. Es el último dato que tenemos cifra. Y lo que estamos proyectando ahora es una caída fuerte el año 2020, que es en torno a 6-7%, y lo que estamos proyectando para adelante es una recuperación, que si bien es relevante la recuperación, no alcanza los mismos niveles que teníamos al año 2019 hasta aproximadamente 2 años para adelante. Entonces, en el escenario central tenemos que la actividad recupera los niveles que teníamos a fines del año pasado, los recupera recién a mediados del próximo año, ¿ya? A mediados del 2021. O sea, tenemos todavía Perdón, me equivoqué. A mediados del 2022. Son 2 años, 2 años para adelante. Bueno, lo que esta lámina muestra es la proyección de los componentes de la demanda. Yo recién les hablé de los fundamentos. ¿Ya? Son los antecedentes, ya sean cifras duras, sean encuestas expectativas, etc. Yo les hablé de los antecedentes que se ocupan para hacer estas proyecciones. Y acá les estoy mostrando la proyección. Nosotros estamos proyectando una contracción de la inversión de aproximadamente 16% para el año. O sea, la inversión va a crecer menos 16% este año. Ese es el escenario central de proyecciones que tenemos en el IPOM. ¿Cuál es la razón de eso? En parte lo que hablamos recién, ¿cierto? Postergación de grandes proyectos, de la minería y de otros sectores de industria, pero sobre todo las malas perspectivas de la demanda y la altísima incertidumbre. Y nosotros sabemos que la incertidumbre, cuando se eleva, eso le pega fuerte a los proyectos de inversión. Las empresas prefieren esperar y ver cómo se está solucionando la situación. Y además hay un elemento adicional, ¿ya? Que les voy a hablar también un poco más en algunas láminas. Y es que hoy día las empresas, muchas empresas, están peleando por sobrevivir. No es que este sea un mal año, este es un año que puede significar que tienen que cerrar. Entonces nosotros esperamos que eso no le ocurra a la mayoría de las empresas, pero a un número importante de empresas les va a ocurrir. Ya les está ocurriendo. Pero sobre todo a las empresas que no les ocurra, las empresas que logren sobrevivir, lo van a hacer con mayores niveles de deuda. ¿Ya? O sea, si piensan en los programas del Banco Central que les estaba hablando recién y los programas de ayuda fiscal que les voy a hablar en un minuto, esos programas lo que están haciendo es facilitar que las empresas en problemas tengan acceso a la deuda. Pero eso implica que si las empresas sobreviven, lo van a hacer con un mayor nivel de endeudamiento. Y nosotros sabemos, hay mucha evidencia empírica al respecto, que cuando las empresas, y esto también aplica para las personas, cuando tienen altos niveles de deuda, se resienten bastante los proyectos de inversión. Las empresas primero se enfocan en tratar de pagar su deuda y luego empiezan a pensar en proyectos de expansión y retomar niveles de inversión similares a los anteriores. Y por lo tanto, esos antecedentes sumados, las peores perspectivas, los niveles de endeudamiento, la postergación de los grandes proyectos de la minería y de otros sectores, en el fondo arman un encuadre que nos permite anticipar una inversión bastante débil para este año. Para que tengan una idea, este menos 16% es muy parecido a la contracción de la inversión que tuvimos el año 2009. ¿Ya? Bien, ¿qué ocurre con el consumo? El consumo también esperamos una contracción en torno a 4% para este año, y los antecedentes que fundamentan esta proyección son los que les conversé antes: la contracción de empleo y de ingresos que estamos observando, también la alta incertidumbre
y también el mayor grado de endeudamiento que va a ocurrir en muchos hogares que han perdido su principal fuente de ingresos. Otro componente importante de la demanda, que es muy clave para hacer proyecciones, es lo que ocurre con el sector externo, ¿ya? Entonces, en la medida que nuestros socios comerciales tienen una actividad más débil o tienen contracciones, derechamente, eso, por supuesto, va a afectar la proyección que tenemos de las exportaciones, ¿ya? No tanto las exportaciones mineras, pero que son menos sensibles a la actividad. Lo que es muy sensible es el precio del cobre. Las exportaciones, básicamente lo que se exporta es lo que se produce. Pero sí esperamos que las exportaciones de otros productos, ya sea otro destino, sí se van a ver afectadas. Entonces, esta tabla lo que hace es resumir nuestras proyecciones para la actividad mundial, ¿ya? Y si se fijan en la primera línea de la tabla de arriba, nosotros esperamos una contracción para el año 2020 de menos 4,5%. Ese es el número que está resaltado en rojo. Hay harta información en esta tabla. Por ejemplo, les muestro también qué es lo que proyectábamos nosotros para el mundo 2020 en el informe de política monetaria de marzo. Y en esa fecha nos esperábamos una contracción de solamente 0,2%, o sea, casi cero. Pero con los nuevos antecedentes, con las peores cifras que hemos visto de la actividad en varios países, con esos tremendos aumentos de desempleo que vimos, sobre todo en Estados Unidos y en otros países también, estamos proyectando una caída de la actividad mundial bastante más fuerte, ¿ya? De hecho, las proyecciones del Fondo Monetario que salieron ayer tienen una caída para el mundo de menos 4,9 para este año. O sea, están como en el orden de magnitud de las proyecciones que estamos haciendo nosotros para el IPOM. Para el próximo año, el 2021, proyectamos una recuperación de 4,4%, pero si ustedes simplemente suman esos números, lo que te da es que el nivel de PIB a fines del 2021 va a ser, de hecho, menor al que teníamos a fines del 2019. O sea, nosotros también estamos proyectando que la actividad en el mundo va a permanecer por debajo de sus niveles por más de un año, ¿ya? Por casi 2 años. Y el gráfico de abajo lo que hace es mostrar estas proyecciones en un contexto histórico. Y el gráfico es bien elocuente. O sea, lo que muestra es que no se proyectaban caídas de esta magnitud para la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde el año 45, donde tuvimos una contracción en torno a 10% para la economía mundial. Hoy día estamos haciendo una proyección que es de como la mitad de eso, ¿ya? Pero si ven en el gráfico, tenemos proyecciones que son mucho más negativas que, por ejemplo, las que ocurrieron el año 2009, que fue la última crisis importante que hubo. Ahora, como fue el caso de las proyecciones internas, también hay mucha incertidumbre de las proyecciones para la economía mundial. Y acá en este gráfico lo que estoy haciendo es mostrarle la proyección de este IPOM para la actividad mundial de este año y el próximo, pero en el contexto de las proyecciones que hacen otras contrapartes. ¿Qué me refiero con contraparte? Otros bancos de inversión, por ejemplo, no sé, Goldman Sachs hace proyecciones, Morgan Stanley hace proyecciones, Bank of America hace proyecciones, tenemos otros organismos que hacen proyecciones como el Fondo Monetario, la OECD, tenemos distintos bancos centrales que hacen proyecciones, etc. Entonces lo que esto muestra es que en general la gran mayoría de las proyecciones tienen cifras bien negativas para este año, mucho más negativas de lo que nosotros proyectábamos en marzo, pero que también hay mucha incertidumbre, ¿ya? Entonces cada una de estas líneas grises es una proyección de una de esas contrapartes que les menciono. Y como ven, hay bastante amplitud en ese rango. O sea, nosotros no somos para nada ni el más optimista, pero tampoco somos el más pesimista, ¿ya? O sea, hay bancos de inversión o otras contrapartes que tienen proyecciones bastante peores que las que nosotros estamos mostrando. Y eso simplemente refleja el alto grado de incertidumbre de lo que va a pasar para adelante. So, por ejemplo, en los últimos días, si nos vamos 2 semanas atrás, se veía un panorama un poco más positivo, ¿cierto? Se veía que Europa se estaba reabriendo, que Estados Unidos se estaba reabriendo, que teníamos indicadores de actividad que en el margen eran mejor de lo que pensábamos. Los indicadores de alta frecuencia, por ejemplo, indicadores de... El último dato de empleo en Estados Unidos fue positivo, en el sentido de que el desempleo fue menor a lo que se esperaba. Ahora, es un número muy alto, pero menor a lo que se esperaba. Pero si vemos la última semana, las noticias están más negativas, ¿ya? Están más negativas porque han habido rebrotes importantes en Estados Unidos. Básicamente por eso, ¿ya? Y también porque ahí está todo este tema de la guerra comercial, los anuncios de Trump, del conflicto con China que ha vuelto a resurgir, que son temas que teníamos un poco olvidados ya, pero que han vuelto a resurgir. Pero básicamente lo que esto muestra es que tenemos mucha incertidumbre en las proyecciones
y que va en gran medida va a depender mucho de si hay un rebrote del contagio. Bien, ya metiéndome en la última parte de la presentación, lo que les quiero mostrar es un poquito qué es lo que ha ocurrido con las medidas de política fiscal y monetaria. Entonces, muy brevemente, el gobierno se aprobó hace poquito ¿cierto? Un programa de ayuda fiscal más significativo, donde tiene un foco importante en las transferencias a los sectores más vulnerables, se refuerza la ley de protección del empleo y el seguro de cesantía, y también tiene medidas de apoyo a trabajadores independientes formales. Y este es el plan, básicamente el plan de apoyo a la reactivación económica mediante el fomento de empleo y la inversión. Un punto importante de estos programas fiscales es que tienen garantías para los créditos que dé la banca a las empresas de menor tamaño, ¿ya? Y eso es importante como complemento a las medidas del Banco Central que les voy a hablar en un minuto. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central concretamente? Algo de esto adelanté. El Banco Central en marzo ya redujo su tasa de interés al nivel mínimo de 0,5%. Eso es lo que llamamos la tasa de política monetaria o las medidas convencionales, ¿ya? La tasa de política monetaria es la tasa a la cual se prestan los bancos de un día para otro, es una tasa de muy corto plazo, literalmente es la tasa overnight, o sea, es de un día para otro. Pero ya nos quedamos sin espacio, se acabó, no podemos seguir bajando esa tasa, pues ya llegó al mínimo. Entonces, ¿qué es lo que anunció el banco en la última reunión? Anunció medidas no convencionales. Y esto, por un lado, es la expansión de este programa de crédito que el Banco Central les tiende a los bancos comerciales en términos muy ventajosos, a tasas muy bajas, que es la tasa política monetaria actual, condicional a que estos bancos presten esa plata, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto es una línea condicional. Uno ve cómo ha sido la evolución de la cartera de crédito de los bancos, y si esa cartera de crédito ha crecido, y ha crecido más de cierto nivel, el Banco Central le extiende más y más línea de crédito para que ese banco pueda seguir financiando empresas, ¿ya? Entonces, en la reunión de política monetaria la semana pasada se aprobó ampliar este programa. Pero además de eso se aprobó por primera vez, esto es una medida que no tiene precedentes en Chile, se aprobó por primera vez un programa de compra de activos, ¿ya? Entonces, básicamente esto es comprar bonos. Y al comprar bonos que son de más largo plazo, lo que hace el Banco Central, y de hecho ustedes me imagino que esto lo saben, lo están haciendo muchos bancos centrales en el mundo, con esto lo que uno logra es bajar no solamente las tasas de interés de corto plazo, sino que las tasas de interés de largo plazo. ¿Y eso por qué es importante? Porque, bueno, baja los costos de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios, baja el costo de empresas de, por ejemplo, emitir deuda a plazos más largos, y en el fondo nosotros creemos que esta es una medida muy importante para tanto alivianar las condiciones financieras que están viviendo las empresas hoy día, como también para impulsar el crecimiento una vez que la economía empiece a abrirse. Lo que esta lámina muestra es cómo se ha ido ocupando la primera parte de la línea FSIC, de esta línea condicional de créditos que puso a disposición el Banco Central, y lo que muestra el gráfico de la derecha es que en general cuando el ciclo económico se torna negativo, el crédito se contrae, ¿ya? Las colocaciones, sobre todo a empresas, se contraen. Y lo que está ocurriendo en esta coyuntura, que pese a ser una contracción mucho más fuerte de la que hemos visto en otros episodios históricos, el crédito está creciendo en el margen. Y eso es una muy buena noticia, ¿ya? ¿Y por qué está creciendo? Nosotros creemos que es una mezcla de políticas. Por un lado, el gobierno ha implementado una política de garantías a los créditos de pequeñas empresas, ¿ya? Porque hoy día, para un banco es muy riesgoso hacerle un préstamo a una empresa que, por ejemplo, ya cerrada 2 meses. La probabilidad de no pago de ese crédito es mucho mayor a lo usual. Entonces, como una patita de este programa es que el gobierno da garantías, no son totales, pero son de hasta 85% de la plata prestada, y con eso el banco ya se está cubriendo de parte importante el riesgo, ¿ya? Entonces, la política fiscal lo que hace es reducir el riesgo de esos créditos. Y por otra parte, el Banco Central provee la liquidez a tasa muy baja para que ese banco comercial tenga la plata disponible para poder prestarle a las empresas. Entonces, es una mezcla de política fiscal que reduce el riesgo de crédito y una política monetaria que aumenta la liquidez disponible para que los bancos comerciales puedan prestar esa plata.
Y nosotros creemos que eso es lo que está ayudando a que el crédito en el margen se esté expandiendo y no contrayendo como ha sido el caso de otras recesiones. Ya, esta es la última lámina de proyecciones que les quiero mostrar. Esta es la proyección de inflación, ¿ya? Y como ven, la inflación hoy día está en torno a 3%, muy cercana a la meta del banco, está en 2,8 el último registro. Pero en nuestra proyección, nosotros esperamos que esta inflación se debilite, que se acerque de hecho al límite del rango inferior, que es 2%, y esto es básicamente por la mayor debilidad económica que les he estado explicando. Y después esperamos que esta se vaya recuperando a medida que la economía se normalice, y por supuesto esto está ayudado por la política fiscal que les mostraba y también por las nuevas medidas de impulso monetario que ha implementado el banco, que implementó en su última reunión de política monetaria. Esto se ve reflejado también en el lenguaje que ocupó el banco, donde se expone de manera bastante clara de que no esperamos que hayan alzas en la tasa de interés, en la TPM, en la tasa de interés tradicional, por lo menos en 2 años más, ¿ya? Y eso es un lenguaje bastante fuerte, o sea, el Banco Central generalmente no hace ese tipo de anuncio, pero la verdad es que la debilidad económica que estamos experimentando hoy día hace muy poco probable que la economía se recupere de manera tan rápida que haya que empezar a subir las tasas, ¿ya? Entonces nosotros en el escenario central de proyecciones no estamos contemplando alzas de la tasa de interés por lo menos en los próximos 2 años. Y en el fondo esas son un poco las medidas que ha implementado el banco. Una que es de comunicación, que es explicar de que en este escenario central de proyecciones no esperamos subir las tasas de interés en los próximos 2 años. Y por otro, medidas más concretas de ya sea extensión de esos programas de crédito a la banca y también esta medida nueva de compra de activos. Y nosotros esperamos que con este conjunto de medidas se pueda apoyar la situación muy delicada que están viviendo las empresas hoy día, que les ayude a estas empresas a obtener financiamiento, que les baje el costo de este financiamiento y que de esta manera, una vez que la economía empiece a abrirse, el rebote de la economía pueda ser un poquito más robusto de lo que sería si tenemos muchas quiebras en este episodio. Y me gustaría terminar la presentación con un balance de riesgos, ¿ya? Además del escenario central, el IPOM también hace escenarios de riesgos, que están como un poquito fuera de este rango de proyecciones que les conversé. Tenemos escenario de riesgo positivo, donde quizás la evolución de la pandemia anda mejor y la economía puede reactivarse algo más temprano de lo que pensábamos. Yo diría que estos escenarios positivos han ido perdiendo un poco de probabilidad. Ya han ido perdiendo probabilidad porque se ve difícil que se puedan retirar las medidas de contención, las cuarentenas, de manera muy rápida, ¿ya? Y también contemplamos algunos escenarios negativos. Y estos escenarios negativos esencialmente tienen que ver, más allá, bueno, tienen que ver con la duración de la pandemia también, pero tienen que ver sobre todo con quizás la posibilidad de que hayan quiebras de empresas que sean más masivas, ¿ya? La verdad es que eso hoy día no lo sabemos, no tenemos información directa de cuántas empresas están quebrando. Eso no es una información que se recibe así como se recibe la información de actividad económica. Eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, a medida que esas empresas dejan de reportarle al servicio de internos, por ejemplo. Pero a la medida que las quiebras agarren, o sea, que sean muy masivas, entonces este problema puede empezar a transformarse en un problema financiero. Puede afectar, incluso podría estar afectando la solvencia de algunos bancos. No lo vemos como un escenario muy probable hoy día. El análisis que hacemos de la situación financiera de la banca hasta ahora es positivo, los bancos están bien capitalizados, pero por supuesto no es un riesgo que uno pueda descartar, ¿ya? Hoy día ese riesgo tiene más probabilidad de lo que hubiera tenido hace, por ejemplo, 1 año atrás, ¿ya? Y la última lámina de la presentación, lo que me gustaría mostrarle es un poquito de historia, ¿ya? De historia para poner en contexto las predicciones que les mostré hoy día. Entonces, esta lámina lo que hace es revisar todas las recesiones que han enfrentado los distintos países del mundo desde principios de 1900, ¿ya? Entonces el eje X muestra en cada uno de estos episodios cuánto se contrajo la actividad económica el primer año de la recesión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ponemos a Chile en este gráfico, sería una contracción de entre menos 5,5 y menos 7,5. Esa es la proyección que estamos haciendo nosotros hoy día para la contracción del 2020. Y en el eje Y lo que muestra es cuál es la tasa de crecimiento acumulado, incluyendo el primer año de la recesión, pero también el segundo año, que es el año donde nosotros esperamos que haya una recuperación, ¿ya? Entonces, ¿cómo deberían verse estos puntitos? Si lo que nosotros tenemos son recesiones fuertes del primer año, que después se devuelven, porque el segundo año la economía se recupera
y el fondo recupera, quizás no completamente, pero de manera relevante, los niveles de actividad previo, lo que queríamos tener una tasa de crecimiento acumulado en 2 años cercana a 0. ¿Ya? O sea, deberíamos tener puntitos que independiente de cuánto fue la contracción del primer año, qué tan negativa fue la contracción del primer año, deberíamos tener los puntos cercanos al eje del 0 acá, ¿ya? Porque tiende a devolverse. Ahora, por el contrario, si tenemos recesiones fuertes el primer año, que no se devuelven el segundo año, entonces el crecimiento del primer año debería ser parecido al crecimiento acumulado. Incluso podría darse que el segundo año se vuelva a contraer la economía. Entonces el crecimiento acumulado en los 2 primeros años es peor que el del primer año. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra que esta intuición de que hay rebote tiende a darse cuando las recesiones son más leves. Ya cuando los países contraen 1%, 2%, que son estos puntitos azules, efectivamente la economía tiende a rebotar el siguiente año. Pero en los episodios donde las economías ya se contraen más de 5%, esa reversión se hace más difícil. ¿Y por qué se hace más difícil? Yo creo que en gran parte porque se hacen más probables estos escenarios que yo les mencionaba, de crisis financieras, por ejemplo. Cuando la economía se ve muy golpeada y cae 5, 6, 7%, a menos que se tomen medidas bien concretas y bien agresivas, es muy probable que esas economías permanezcan dañadas de manera más persistente, ¿ya? Entonces este gráfico lo muestra de manera bien elocuente. Tenemos una pendiente baja para contracciones chicas y una pendiente muy alta para contracciones grandes, que quiere decir que los segundos años tiende a no haber rebote, y de hecho en muchos casos el segundo año es incluso peor que el primero. Ahora, nosotros, quizás esto lo pongo como una advertencia de lo que podría ocurrir, de un escenario de riesgo que uno no puede descartar, pero no es nuestro escenario de proyección central. En nuestro escenario tenemos una recuperación del segundo año. ¿Y cuál es la principal razón? Bueno, es que esta crisis es distinta a otras crisis. Tiene un origen distinto. Esta fue una economía que fue obligada a cerrarse. El problema en su origen no era un problema económico, pero sobre todo lo que lo hace distinta es que la política monetaria y la política fiscal, tanto en Chile como en otros países, ha reaccionado de manera mucho más enérgica para tratar de contener la situación. Y eso en el fondo a nosotros nos da como una luz de esperanza, y de hecho es nuestra proyección central, la que consideramos más probable, de que la economía pueda recuperarse, sobre todo ya hacia principios del próximo año, una vez que la peor parte de la crisis sanitaria quede atrás. Bien, con eso cierro la presentación y quizás me pasé un poquito del tiempo, me pido las disculpas, y podemos dar algunos minutos para una ronda de preguntas. Elías, sí. Muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas ahora. Y vamos con la primera. Brenda pregunta: ¿cuánto tiempo se estima que se recuperará la economía en Chile? Bien, en el escenario central de proyecciones, que nuevamente contempla cuarentenas hasta fines de junio y después un levantamiento gradual de esa cuarentena, no inmediato, es gradual, nosotros esperamos que la actividad del tercer trimestre sea bastante mayor que la del segundo trimestre, pero no va a ser la de niveles anteriores, no va a ser la que teníamos a fines del año pasado. En concreto, estas proyecciones anticipan que recién a mediados del año 2022, o sea, aproximadamente en 2 años más, el PIB va a alcanzar los niveles que tenía a fines del año pasado, antes de que empezara el estallido social. Porque nosotros también tuvimos un 2019 que también fue bien particular, ¿cierto? O sea, el cuarto trimestre fue muy malo en términos de actividad económica porque se vieron los efectos del estallido social que empezó en octubre. Entonces, como punto de comparación, estamos fijando el tercer trimestre del año pasado, que fue como el último trimestre donde la economía traía su inercia más usual. Y nosotros proyectamos que vamos a alcanzar ese nivel en aproximadamente 2 años más. Entonces, esta va a ser una recuperación que va a ser lenta, no va a ser inmediata. En marzo, por ejemplo, cuando presentamos el informe de política monetaria de marzo, nosotros teníamos una visión distinta. Pensábamos que esta crisis le iba a pegar al PIB del segundo trimestre, le iba a pegar menos, por cierto, pero como veíamos que el virus estaba más controlado, pensábamos que el rebote de la actividad iba a ser mucho más rápido, ¿ya? Y ahí, si quieren, estábamos esperando como lo que se llama una V corta, ¿cierto? Una caída pronunciada, pero un rebote que nos iba a dejar casi en el mismo nivel que habíamos comenzado. Pero ese ya no es nuestra proyección. Nosotros pensamos de que esto ya ha producido un daño en el mercado laboral que no va a ser inmediato de reparar,
y un deterioro de las expectativas de distintas empresas y de los hogares, que va a hacer que va a actuar como un freno a la recuperación en los próximos años. Muchas gracias. Francisca Ramírez, de Administración Financiera, nos pregunta, ¿cómo logrará hacer el Banco Central que las presiones inflacionarias sean menores a un precio del dólar inestable respecto al peso chileno? Bien, sí, a ver, el tipo de cambio, de hecho, en este escenario, está implicando menores niveles de inflación, no mayores, ¿ya? Y déjenme explicar por qué. Porque cuando nosotros hicimos proyecciones, por ejemplo, en marzo, teníamos un tipo de cambio que estaba en torno a 860 pesos, ¿ya? Y el tipo de cambio lo que ha hecho es que se ha apreciado. Cayó a niveles de aproximadamente el mínimo de 760, y en los últimos días el dólar ha estado depreciándose de nuevo, ya hasta ayer iba en 8.20 y tanto, ¿cierto? Pero si bien en la última semana eso es una depreciación del tipo de cambio, o sea, un tipo de cambio más alto, ¿cierto? Y eso es más inflacionario, aún así los niveles del tipo de cambio son más bajos de lo que nosotros teníamos cuando hicimos este informe en marzo, ¿ya? Entonces, en el margen, el tipo de cambio, de hecho, lo que implica es una inflación un poquito más baja de la que nosotros proyectábamos, ¿ya? Ahora, más general para tu pregunta, el tipo de cambio tiende a afectar la inflación, pero a un horizonte más corto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, si el tipo de cambio ahora se fuera a 900 pesos, eso sería más inflacionario, sin duda. Pero esa inflación se concentra básicamente en el primer año. Y justamente por eso es que el Banco Central pone como meta de inflación no el primer año, sino que el segundo año. Pero una meta de inflación que está anclada a 2 años. Y eso no es coincidencia. La razón que el Banco Central hace eso es justamente para no tener que reaccionar de manera mecánica a las fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Ya? Porque típicamente cuando las cosas empeoran en el mundo y empeoran en Chile, el tipo de cambio se deprecia. Y eso es más inflacionario en el corto plazo. Entonces imagínense que en ese momento el Banco Central tuviera que además subir tasas para controlar la inflación. Solo empeoraríamos el problema, ¿cierto? Entonces este esquema, la gracia de este esquema de apuntarle la inflación a un horizonte más largo es justamente no tener que reaccionar a los movimientos del tipo de cambio. Muchas gracias, Elías. Y la última pregunta. Raúl nos consulta, ¿tiene el Banco Central entre sus proyecciones el posible cambio constitucional? Si es así, ¿cómo cambiarían las normas relacionadas al día de hoy? A ver, déjame responder esa pregunta con dos interpretaciones, ¿ya? Una es la reforma constitucional más general del país, ¿ya? Nosotros en estas proyecciones no tenemos nada de eso, porque primero tendríamos que saber cuáles van a ser esas reformas y si esos cambios afectan o no afectan las principales variables que el Banco Central hace seguimiento. Entonces, para ir más concreto, la pregunta sería si la nueva constitución, las nuevas reglas, digamos, tienen o no tienen un efecto en lo que nosotros estimamos son las tasas de crecimiento de largo plazo de la economía. Si la respuesta es sí, tendríamos que revisar cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo que estimamos, pero para eso hay que saber cuál es la nueva constitución. Entonces, en concreto, no tenemos en las proyecciones los efectos de la nueva constitución general, ¿ya? Ahora, la segunda interpretación de tu pregunta es los cambios en la constitución más específicos que se ingresaron, de hecho, esta semana, se ingresaron al principio de la semana, para discusión urgente en el Congreso, que lo que hacen es cambiar la facultad del Banco Central, o sea, es un cambio constitucional chiquitito, ¿ya? Que va solamente a la parte donde aparece el Banco Central en la Constitución, ¿ya? Y la Constitución actual prohíbe al Banco Central comprar bonos de gobierno en los mercados secundarios. ¿Qué significa mercado secundario? Por ejemplo, comprarle un bono de gobierno que tiene una AFP, o que tiene una compañía de seguro, o que tiene algún otro inversionista. No se los compra directamente al gobierno, ¿ya? Entonces esto no es financiamiento fiscal. Hoy día la ley en Chile le prohíbe al Banco Central comprar bonos de gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este programa de compra de activos que yo les mencioné, que tiene como objetivo bajar las tasas de largo plazo, y también tiene como objetivo minimizar las fluctuaciones de tasas de largo plazo que pueden producirse si es que hay otro episodio de pánico, por ejemplo. Los otros bancos centrales del mundo, ¿cómo hacen eso? Bueno, compran bonos de gobierno.
y algunos compran bonos de empresa, etc. Hoy día el Banco Central de Chile no tiene la facultad de hacer eso. Y como no tiene la facultad, hoy día estamos expuestos a fluctuaciones de tasas de interés de más largo plazo, mucho más que otros países. Entonces, si tenemos un episodio de un sell-off, de un episodio de pánico en los mercados mundiales, por ejemplo, si hubiera un alza en los contagios de Europa o un alza más significativa en Estados Unidos y la gente empieza a temer una nueva ola, eso le va a pegar a los mercados financieros. Y eso haría subir las tasas de interés en Chile probablemente. Entonces, la ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, que es de suma urgencia, es para darle la facultad al Banco Central de poder comprar bonos de gobierno en los mercados secundarios, justamente para poder hacer frente a episodios como eso y evitar que las tasas de interés de largo plazo fluctúen demasiado si es que llega a ocurrir uno de esos eventos. Entonces, ese sería un cambio a la Constitución que se está discutiendo ahora, que es más acotado, que solamente la Constitución en lo que concierne al Banco Central. Muchas gracias. Elías, y la última pregunta. Rodrigo Mol nos consulta, esto ya es más optimista. Una vez controlado el COVID, ¿qué acciones haría el Banco Central para reactivar la economía? Bueno, en el fondo las acciones que está tomando el Banco Central ahora son acciones que van a permitir reactivar la economía una vez que el COVID vaya en retroceso, ¿ya? Es verdad que hoy día es difícil pensar que estas acciones, que estas reducciones de la tasa de interés a distintos plazos que estamos implementando y estas políticas de crédito con incentivo a la banca para que dé los créditos a la empresa, esos créditos, llamémoslos, son como de sobrevivencia. No son créditos para aumentar la inversión, ¿ya? Porque hoy día prácticamente ninguna empresa está pensando en grandes proyectos de inversión. Pero una vez que el virus vaya retrocediendo y se empieza a retomar algún nivel de normalidad en la actividad económica, esta política monetaria que va a permanecer expansiva por mucho tiempo, acuérdense, lo que mencionó el banco, o sea, lo que mencionó el Consejo, espera mantener las tasas en niveles mínimos por lo menos por 2 años. Es un lenguaje súper fuerte. Eso hace prácticamente imposible, o muy difícil, que el banco suba las tasas antes de 2 años, ¿ya? Porque es un mensaje como súper claro de guía de para dónde va la política monetaria. Entonces, a medida que el virus empieza a retroceder, esas condiciones financieras que van a ser excepcionalmente bajas, o sea, tasas de interés excepcionalmente bajas, nosotros pensamos que va a ser un motor importante para reactivar la economía. Ahora, dicho eso, si la situación fuera a empeorar o la recuperación se está dando más lento de lo que nosotros pensamos, bueno, el Banco Central, sobre todo si es que se aprueba esta nueva ley que está en el Congreso, va a tener más herramientas para tratar de bajar aún más las tasas de interés y de ser más estimulativo todavía para que la economía, para apoyar la recuperación en caso de que sea necesario. Muchas gracias, Elías, por la calidad de las preguntas y la respuesta entregada. Le damos el paso ahora a don Víctor Navarro para que haga el cierre total de la presentación. Don Víctor. Hola, sigue siendo buenos días. Para finalizar, la idea es poder darle nuevamente las gracias a Elías por su excelente presentación. La verdad es que nos gustó mucho, no solamente la gráfica, sino que la forma como tú lo pudiste explicar tan fácilmente, digamos. Lo segundo, los quiero dejar invitados a todos ustedes a nuestros próximos webinars que vamos a estar desarrollando como Escuela de Administración y Negocio. Les recuerdo que hay una encuesta que les pido que por favor la completen. No demora más de 1 minuto. Y finalmente, darle las gracias a todos los que han participado hoy día porque creo que es un tema realmente relevante para nosotros como institución educativa, sino que también para el país. Muchas gracias, Elías, nuevamente. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Luis. Y a todos por su atención.